Buenos días, mis queridos pioneros. Espero que se encuentren muy bien, que el Señor les bendiga. Y vamos a comenzar con nuestra lección número 2 del segundo trimestre. La referencia bíblica del día de hoy es Primera de Reyes, capítulo 8, del 1 al 30. Y nuestra lección bíblica es Honrando a Dios. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta viajar a través del tiempo. Nos gusta ir al pasado y ver cómo el Señor hizo muchas cosas. Entonces estamos nuevamente en el pasado y vemos un templo terminado. Entonces Sarita dijo, podemos ir a ver, pero Mati dijo que más tarde tendríamos la oportunidad de ir a ver. Y nos comenzó a contar acerca de cómo había conseguido David, el rey David, la mayoría de cosas para construir el templo. Pero Dios no quiso que David construyera el templo, sino que lo construyera su hijo. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Salomón, muy bien. Así que le dejó ese trabajo a él. Le tomó muchos años a Salomón terminar el templo. Pero el templo ya era del Señor, ¿no es así? Preguntó Josué. Matías sintió y dijo, esta solo era una forma de agradecerle a Dios por ser su Dios. Salomón quería que la gente recordara a Dios. Él quería que ese templo fuera un lugar en donde Dios quisiera permanecer. Entonces, ¿qué se supone que vamos a descubrir? Mati señaló a las miles de personas que estaban reunidas alrededor del rey Salomón en las escaleras del templo. Entonces, ¿qué es lo que Salomón va a hacer ahora? Entonces, Sarita nos cuenta que los sacerdotes acababan de traer el arca de la alianza. ¿Alguien se acuerda? Que ya vimos que era el arca de la alianza. Era lo que el Señor le entregó a Moisés con los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y lo habían puesto en el santuario interior del templo. De repente, una nube se posó sobre el templo, mostrando que la presencia de Dios llenaba el lugar. Los sacerdotes no podían trabajar dentro del templo debido a la nube. Salomón bendijo al pueblo y les dijo que Dios les había permitido vivir en la nube. Entonces ellos levantaron sus manos hacia Dios y oraron. Oh Señor, Dios de Israel, no hay otro como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Te alabo porque tú cumples tu pacto de amor con los que te sirven y te siguen de todo su corazón. Lo vemos en Primera de Reyes 8:23. Entonces todos nos quedamos muy callados mientras Salomón desahogaba su corazón con Dios. Él le recordó a Dios acerca de su promesa de mantener a un hijo de David en el trono mientras los hijos siguieran sirviéndole a Dios. Cuando terminó, Vicky le preguntó a Sarita, ¿por qué estaba orando? Y le dijo, él quería honrar a Dios. Eso significa que él quería que todas las personas reconociéramos que somos el templo de Dios y que debemos servirle a Él. Y ahora yo quiero decirles algo. Es importante que nosotros honremos al Señor. Muchas veces lo podemos hacer con algo como hacer un templo, como lo hizo el rey Salomón. Recuerden que que él era el hijo del rey David y él tenía la posibilidad de hacer un templo. Pero en nuestro caso tal vez nosotros no tengamos oro ni podamos hacer un gran templo. Pero hay muchas formas que nosotros podemos honrar al Señor. Una de esas es en nuestro hogar,
podemos hacer como lo hemos hecho hasta ahora, un altar en nuestro hogar, un lugar donde en ese momento, por ejemplo, puede ser un cuarto, puede ser la sala, y, y darle ese tiempo a Dios, desconectarse de todo, estar solos o con sus padres y alabar a Dios, darle ese tiempo que a Él le pertenece y honrarlo de esa forma. Orar por, por las demás personas. Eso es algo que a Dios le llena de igual manera. Porque recuerden que la iglesia no es un lugar físico, sino la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, nuestra familia, donde podamos hablar de Dios, donde podamos compartir la palabra, donde tú lleves la palabra, ahí es la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros podemos honrar al Señor de muchas formas, pero así como lo hizo el rey Salomón y como vemos muchos lugares como nuestra iglesia, donde cuando todo esto termine vamos a poder regresar y nos vamos a poder reunir ahí y ahí vamos a poder alabar al Señor. Porque el Señor también, como Salomón, como David quería, que ese lugar sea un lugar donde las personas recuerden a Dios, para que las personas también, tal vez que no conocen a Dios, puedan pasar por ahí, puedan entrar y en ese lugar donde está la presencia de Dios permanente. Porque Dios está en ese templo, ¿no? Entonces eso es lo que quería Salomón. Quería que las personas sepan que ahí estaba la presencia de Dios y que ellos podían ir allá. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les gustaría honrar a Dios?